El nacimiento del trabajo social surgió de los contextos dados en Europa y Estados Unidos. Tras la primera se inicia la segunda revolución industrial, que tiene como protagonista la fabricación en serie y la concentración empresarial, que permitió la creación de grupos empresariales. Aunque esto no significó beneficios para todos, dado que el proletariado industrial creció, pero esto fue bajo indignas condiciones, que incluían bajos salarios, extensas jornadas laborales y explotación infantil. Así surgen las primeras críticas al sistema capitalista y da inicio al movimiento obrero. Como consecuencia del movimiento obrero aparece la cuestión social, reflejando las duras condiciones de vida y trabajo. Esto da lugar a la protesta obrera, que buscaba dar respuesta a la explotación que se vivía. Con el fin de entender lo que estaba pasando, el Estado se encarga de transformar la cuestión social en objeto de intervención para evitar la expansión de ideas revolucionarias. El inicio de la intervención en la cuestión social da espacio a las primeras acciones de servicio social. En Europa nace la COS, impulsada por Octavia Hill y Mary Richmond. Su objetivo era intervenir privilegiando el trabajo de casos, dando lugar a los 8 puntos básicos que explican cómo se desarrollaría el proceso de ayuda. En Estados Unidos no existía un panorama diferente, aunque las formas de ayuda e intervención tenían un enfoque en las causas ambientales de la pobreza. Por ello es que se realizaban investigaciones para encontrar los motivos de esta. Aunque Europa y Estados Unidos no eran los únicos que estaban pasando por procesos de cambio, ¿qué estaba pasando en Chile? En Chile existía un Estado excluyente que era controlado por la oligarquía, lo que se veía manifestado en la situación de descuido que vivían los sectores medios y bajos de la población. En el contexto económico se encontraba el capitalismo y una naciente industrialización que incluía a los trabajadores con malas condiciones laborales. Esto se vio acompañado por la migración campo-ciudad, que no significó buenos resultados en su estilo de vida. Todas estas situaciones los sitúan en una condición de miseria, que termina desatando finalmente la cuestión social. Tras esto se plantean 3 escenarios. El primer escenario es desde la autogestión popular, que tal como lo indica su nombre, es gestionado mediante la protesta obrera y la autogestión popular. Esto debido a la negativa entregada por el Estado, que solo reprimía con objetivo de disciplinar, sin consenso ni negociación, sino que por la vía del silenciamiento. En lo económico, a fines del siglo XIX, surge una crisis mundial, por lo que el modelo exportador agrícola colapsa y trae mucha pobreza. En consecuencia, mucha gente se desplaza de los campos a las ciudades, en busca de mejores condiciones de vida. Aunque los centros urbanos fueron incapaces de acoger a toda la gente que venía del campo, por lo tanto, las personas se ubicaron a las afueras de la ciudad, en ranchos, conventillos, etc., produciéndose problemas de hacinamiento de población, de higiene, alcoholismo y prostitución. ¿Cómo eran sus condiciones de vida? Se manifestaban 3 condiciones de vivienda. En primer lugar, los ranchos, que eran fabricados de materiales precarios y tenían techos de paja. Se les cobraba a las personas por vivir ahí, y en este lugar criaban animales y cultivaban las tierras para poder alimentarse. En segundo lugar, las ratoneras. Estas eran un lugar muy pequeño, donde vivían familias sin luz y muy poco espacio. Y por último, se encuentran los conventillos, donde se arrendaban por piezas a diferentes familias. Ahí se generaba hacinamiento y eran muy insalubres. El segundo escenario corresponde a la acción social regulada por el Estado. Durante este se plantea la existencia de diferentes corrientes ideológicas que fueron creadas en torno a la cuestión social. Entre ellas se encuentra la conservadora católica, en la que se veía la cuestión social como resultante de una crisis moral. El énfasis estaba puesto en la responsabilidad de los ricos con el cuidado del bienestar de los más pobres. En segundo lugar, se encuentra la corriente liberal radical que veía la cuestión social como un conflicto de clases ligado a un problema estructural relacionado con la carencia de ayuda estatal. Por ello, su posición estaba por activar el rol del Estado. Por último, se encuentra la corriente ideológica socialista, que veía la situación social como consecuencia del Estado liberal y el sistema capitalista. Su solución radicaría en la acción de los propios trabajadores. Tras esta etapa de luchas populares, los modelos de la caridad y filantropía quedan obsoletos
y se opta por reconocer la existencia de la cuestión social mediante medidas de carácter asistencial que buscaban proteger e intervenir en favor de la clase obrera. Para ello, es utilizado el discurso civilizatorio que tenía como objetivo disciplinar y educar a la clase trabajadora. En este se enrolan diferentes profesionales del área de la salud, educación y derecho. Los antecedentes abren paso al naciente servicio social que se desarrolla en la necesidad de un nuevo orden social y económico, que neutraliza una posible revolución. Junto a esto, se une la creación de las dos primeras escuelas de servicio social. En primer lugar, se encuentra la Escuela de la Junta Nacional de Beneficencia, fundada por el doctor Alejandro del Río en 1925. Esta tenía un enfoque en el área de salud e higiene, formando profesionales en torno a aquellos cuidados. La segunda es la Escuela Elvira Mate Cruchaga, formada por Miguel Cruchaga en 1929. Esta lleva el nombre de su esposa y, a diferencia de la primera escuela, tenía un enfoque jurídico para jurídico. El Estado asume un rol asistencialista y populista, relacionado con enfrentar los problemas sociales desde un conjunto de políticas sociales. En base a ello, surge el Estado asistencialista, que instaura un conjunto de leyes con el objetivo de satisfacer a los sectores más pobres. El rol de las visitadoras sociales era realizado desde el higienismo y el positivismo, iniciando la visitación como estrategia de intervención estatal. Tras esto, el Estado benefactor promueve la modernización del aparato del Estado mediante políticas universales, la intervención estatal y el derecho social, como la vivienda, la educación, entre otras. En este periodo, el rol de las visitadoras sociales se enfoca en estabilizar a las familias a través de vínculos legales y moralizadores, abordando los problemas de la clase trabajadora como patologías individuales, a través de entrevistas, formularios o visitas. Cabe mencionar que la consolidación y el crecimiento del servicio social se da debido a la intervención norteamericana. Pese a ello, la función del trabajo social en Chile se expone a críticas, como por ejemplo, que incentivaba el conformismo social, la falta del concepto social e impregnación de la caridad, la transmisión de una ideología conservadora y el sistema de apoliticidad. Posterior a esto, comienza una comparación entre los países desarrollados y subdesarrollados. Dado a esto, se plantean medidas para sacar a Chile del atraso y la pobreza, proponiendo el funcionalismo con el fin de integrar a los marginados y promover su participación social. Posteriormente, se instaura el cientificismo, que tiene un predominio de lo técnico normativo y busca entregar a la profesión un rango técnico y científico, con el fin de mejorar el estatus científico de la profesión. Producto de la actitud crítica hacia la profesión, se da la reconceptualización, que se trató de un proceso que se apoyó en el cuestionamiento y reformulación del servicio social, desde su metodología hasta la práctica profesional, promoviendo una profesión comprometida con el cambio y la transformación social, generando en los jóvenes universitarios que lideran este movimiento nuevos cuestionamientos, dado que se dieron cuenta que el capitalismo tenía límites y debía avanzar hacia esa propuesta socialista de desarrollo, siendo capaces de adoptar sus propios métodos y no adoptar otros externos, tomando conocimientos de la realidad de subdesarrollo de país periférico. Durante este momento se cambian los métodos anteriores y se instaura el trabajo de grupo, reemplazando el de casos. En 1972 se da un periodo de crisis que reconoce diversas causas, entre las cuales indudablemente se encuentran las dictaduras militares que sucedieron en América Latina en la década de los 70. El momento de reconceptualización queda suspendido. Por último, se encuentra el tercer escenario, que fue uno de los más restringidos para la profesión, debido a la persecución y cierre de las escuelas para la carrera. A nivel político, se logra identificar la interrupción de la democracia y el comienzo de la dictadura que instauró una cultura fuertemente autoritaria. En lo social, se identifica la represión, acompañada de las violaciones a los derechos humanos, y la extrema pobreza en los sectores más vulnerables, llevando una comparación
con la clase alta, que potencia sus riquezas. Producto de todas estas problemáticas sociales, se decidió implementar políticas sociales desarrolladas por el Estado como una serie de estrategias para la intervención social, así creando un programa subsidiario. A un nivel económico nos encontramos con el neoliberalismo implementado por los Chicago Boys. Lleva a cabo nuevamente al interior de nuestra profesión el asistencialismo, que llevó a la implementación del método de intervención de casos. Este consiste en la acción social que se entrega a nivel individual, realizado mediante la entrevista como base técnica de la observación. Cabe destacar que en este periodo las ONG tienen un importante protagonismo desde el desarrollo, autoayuda y solidaridad. Con el fin de la dictadura, el trabajo social de los años 90 se desliga de la Iglesia debido a que ésta cambia su rol y se vuelca hacia adentro, además de que la profesión lucha contra la pobreza y el desarrollo de equidad desde programas oficiales, debido a que se restringen las ONGs y éstas deben convertirse en proyectos o licitaciones. Realmente la profesión tiene como desafíos el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos, desarrollar un ejercicio competente y de calidad, pluralismo y formación intelectual, formación y especialización junto a instituciones académicas y profesionales, trabajar con los sujetos en torno a los derechos humanos, reflexionar en torno al lugar que ocupamos en el campo de intervención. Estos son algunos, pero en la profesión se aspira cada vez a un mayor profesionalismo y especialización con el fin de llegar a una mejor relación y atención con el sujeto.